Se están expandiendo de nuevo, anunció Trasax, parpadeando rápidamente mientras escaneaba la pantalla holográfica. La comandante Borla se inclinó hacia adelante. Su piel escamosa reflejaba la luz azul de la sala de guerra. Esta vez, el sistema Centauri, respondió Trasax, acercándose a un planeta previamente deshabitado. Ya han establecido zonas de aterrizaje en el continente norte y han comenzado la conversión atmosférica o LEIST. Un sonido que expresaba frustración y miedo entre la especie selaxiana. ¿Cuántos colonos? Los primeros escaneos indican aproximadamente 10.000. Patrón estándar de asentamiento humano. La comandante se irguió. Sus 2,13 metros de imponente figura proyectaban una larga sombra sobre la mesa táctica. No hay nada estándar en los asentamientos humanos, Trasax. Harías bien en recordarlo. Observé este intercambio con creciente inquietud. Como el xeninobiólogo más reciente asignado a la Coalición de Defensa Galáctica, todavía me estaba adaptando a los protocolos militares. Me llamo Nefari, y hasta hace 6 ciclos solares, realizaba investigaciones pacíficas sobre especies de plantas exóticas en el borde exterior. Ahora me encontraba a bordo de la nave insignia del GDC, Justicia Inevitable, estudiando las especies más peligrosas del universo conocido. El oficial humano Nefari, el comandante Borla, se giró hacia mí. ¿Has estudiado sus patrones de expansión? ¿Cuál es tu evaluación? Carraspeé, un hábito nervioso que había adquirido al ver demasiadas transmisiones humanas. El sistema Centauri ofrece abundante agua, gravedad razonable y depósitos minerales comparables a los de su mundo natal. Se ajusta a sus criterios estándar de colonización. La expresión de Orla se ensombreció. No pedí una tasación inmobiliaria. Necesito saber su intención estratégica. Con respeto, comandante, respondí, intentando mantener la voz firme. Comprender sus preferencias ambientales es clave para predecir su comportamiento. Los humanos no piensan como nosotros. No colonizan solo con fines estratégicos. Lo hacen porque no pueden evitarlo. Trasac resopló, un sonido desdeñoso que me enlojeció de vergüenza. No son una fuerza imparable de la naturaleza, Nefari. Solo son plagas persistentes. La comandante Borla le lanzó una mirada de advertencia. Plagas persistentes que han superado todas las estrategias de contención que hemos implementado. No lo subestime, teniente. La sesión informativa continuó mientras varios oficiales informaban sobre las actividades humanas en múltiples sectores. Permanecí en silencio, estudiando la representación holográfica de la nueva colonia. Algo en la disposición me inquietaba. Los humanos no seguían su patrón habitual de asentamiento. Las estructuras eran más defensivas. Después de la sesión informativa, me acerqué a la comandante Borla en privado. Comandante, ¿puedo hablar libremente? Asintió, su atención ya estaba medio desviada hacia la siguiente crisis, que exigía su atención. La colonia Centauri no es un asentamiento estándar. La disposición de los edificios sugiere que esperan resistencia. Creo que saben que los estamos observando. Esto llamó su atención. Explíqueme. Abrí los escaneos en mi tableta de datos. ¿Ve estas estructuras? Están posicionados para crear campos de fuego superpuestos y estos edificios más grandes cerca del perímetro. Basándonos en encuentros previos, probablemente albergan sus sistemas de defensa. Los ojos de Laura se entrecerraron mientras estudiaba las imágenes. ¿Cómo aconseja que procedamos? Envíenme allí, dije, sorprendiéndome incluso a mí mismo con la sugerencia. Disculpe, o sea, envíenme con el equipo de observación. He pasado años estudiando el comportamiento humano. Podría notar cosas que otros pasarían por alto. El comandante consideró esto por un largo momento. Muy bien. Se unirá al equipo del capitán Drell. Salida en 6 horas. No haga que me arrepienta de esto, Nefari. No lo hice. No pude. Porque como el único xenobiólogo civil en una nave militar, ya estaba caminando por una línea precaria entre 2 mundos,
al igual que los propios humanos. 6 horas después, me encontré a bordo de una lanzadera furtiva, rumbo a la colonia Centauri con el capitán Drell y su equipo de 5 operativos de reconocimiento de élite. El capitán era Valirio, una especie conocida por su brillantez táctica y su absoluta falta de humor. Su piel era de un azul pálido, casi translúcida, con una compleja red de venas visibles debajo. Me miró con un escepticismo manifiesto. El comandante Borges dice que eres un experto en humanos, dijo con voz monótona y sin emoción. Los he estudiado extensamente, respondí, intentando proyectar una confianza que no sentía. Estudiar y sobrevivir son cosas diferentes. Doctor, mi equipo ya se ha encontrado con humanos. Usted también. Dudé. Solo en entornos controlados. Los soldados intercambiaron miradas que me incomodaron profundamente. Entonces, quédense cerca y sigan las órdenes. Drell dijo, los humanos pueden parecer similares a muchas especies bípedas, pero son impredecibles de maneras para las que no se puede estar preparado. Una de las soldados, una mujer musculosa llamada Sevik, se inclinó hacia adelante. Durante el incidente de Próxima, vi a un colono humano levantar un vehículo de transporte para liberar a su compañero atrapado, un vehículo de transporte. Su fuerza se multiplica cuando su manada se ve amenazada. Otro soldado asintió. Y no responden al dolor como las especies normales. Disparé a uno 3 veces durante una escaramuza fronteriza. Siguió luchando hasta que físicamente no pudo más. Adrenalina, expliqué. Sus cuerpos la producen en respuesta al estrés o al peligro. Mejora temporalmente sus capacidades físicas y reduce la recepción del dolor. Sea lo que sea, intervino el capitán Drell. Los hace peligrosos. Recuerden su entrenamiento. Nada de riesgos innecesarios. Nuestra misión es la observación. Solo. La lanzadera descendió a través de la atmósfera de Centauri. Su tecnología de camuflaje nos hacía invisibles a los sistemas de detección estándar. La superficie del planeta apareció a la vista. Vastos océanos de continentes de un azul profundo, de tierra rojiza y los inconfundibles patrones geométricos de la construcción humana. Aterrizamos a 3 kilómetros del perímetro de la colonia en un denso bosque de árboles de hojas moradas que nos proporcionaría cobertura adicional. El aire era más enrarecido de lo acostumbrado, pero respirable sin ayuda. La gravedad era ligeramente superior a la normal, lo que afectaría nuestro movimiento y resistencia. Comunicación, ordenó Drell al desembarcar. Cada miembro del equipo confirmó que sus sistemas de comunicación funcionaban. Recuerden, continuó, los humanos tienen capacidades sensoriales inferiores a las de la mayoría de las especies, pero lo compensan con tecnología e intuición. No subestimen a ninguno de los dos. Nos movimos por el bosque con sigilo experto. Bueno, los soldados sí. Intenté imitar sus pasos cuidadosos y su respiración controlada, pero era dolorosamente consciente de cada rama que se rompía bajo mis pies. El capitán Drell me lanzó varias miradas de desaprobación, pero no dijo nada. Al acercarnos a la colonia, empecé a notar algo extraño. El bosque terminaba abruptamente, creando un perímetro despejado alrededor del asentamiento que se extendía aproximadamente 500 metros en todas direcciones. Esto no era inusual en una colonia humana. Solían crear claros defensivos, pero algo más me llamó la atención. Capitán, susurré, señalando el suelo. Mira el patrón del suelo. Drell se agachó a mi lado, escudriñando la zona con la mirada. ¿Qué busco? La variación de color. Observa cómo cambia de textura y tono a intervalos regulares. Creo que el suelo está minado. Estudió el terreno con más atención. Dispositivos explosivos, posiblemente, o sensores. De cualquier manera, se han preparado para recibir visitantes. Drell hizo una señal al equipo. Cambio de planes. Mantenemos nuestra posición aquí y usamos equipo de observación de largo alcance. El equipo instaló rápidamente su equipo de vigilancia avanzado, que incluía cámaras termográficas,
amplificadores de audio y analizadores moleculares capaces de detectar compuestos específicos en el aire. Me impresionó su eficiencia y la calidad de su tecnología. Quizás el presupuesto militar se gastó mejor de lo que creía. Estoy captando señales de energía inusuales, informaron. Sevik, ajustando su escáner, consistente con los sistemas de defensa humanos, pero más sofisticado que lo que habíamos encontrado antes. Drell frunció el ceño. ¿Puedes identificar el tipo? Negativo. El patrón no coincide con nada en nuestra base de datos. Me acerqué para examinar sus lecturas. Las fluctuaciones de energía eran realmente extrañas, pulsando a un ritmo irregular en lugar de la salida constante típica de la tecnología humana. ¿Puedo?, pregunté, señalando el escáner. Seik me lo entregó a regañadientes. Estudié las lecturas durante varios minutos, comparándolas con la investigación que había realizado. Esto no es tecnología armamentística, dije finalmente. Al menos no principalmente. Son dispositivos de terraformación. Terraformación. Drell parecía escéptico. El planeta ya es habitable. Sí, pero no es ideal para los humanos. Estos dispositivos están acelerando la conversión atmosférica para aumentar los niveles de oxígeno y estabilizar las variaciones de temperatura. Planean quedarse a largo plazo. Esta noticia perturbó visiblemente al equipo. Los asentamientos humanos permanentes eran mucho más difíciles de desalojar que los puestos de avanzada temporales. Necesitamos confirmación visual de su número y capacidad. Drell decidió, Sevik, desplegar los drones de vigilancia. 3 microdrones, cada uno no más grande que mi pulgar, fueron lanzados hacia la colonia. Proporcionarían datos visuales en tiempo real sin activar la mayoría de los sistemas de detección. Mientras esperábamos a que los drones alcanzaran la distancia óptima de observación, noté algo peculiar en la distribución de la colonia. Capitán, ¿ve esa gran estructura en el centro? ¿La del techo reflectante? Drell ajustó sus binoculares. ¿Qué hay de ella? No es residencial ni administrativa. Por el diseño y la ubicación, creo que es una instalación científica. ¿Qué tipo de ciencia? No estoy seguro, admití, pero los humanos no suelen priorizar las instalaciones de investigación en nuevas colonias a menos que hayan encontrado algo valioso o peligroso. Los drones comenzaron a transmitir imágenes a nuestras pantallas portátiles. La resolución era notable, permitiéndonos observar a los humanos individualmente en sus actividades cotidianas. La mayoría se dedicaban a la construcción, la agricultura o patrullas de seguridad. Parecían bastante comunes, la gama típica de coloración y complexión física humana. Pero sus movimientos delataban una precisión militar que me preocupó. Estos no son colonos civiles, dije en voz baja. Drell asintió. No, son personal entrenado, posiblemente militares o de operaciones especiales. Uno de los soldados, un reptil llamado CRE, se acercó a un grupo de humanos que descargaban equipo de un vehículo de transporte. Esos son taladros de plasma, equipo de minería. Y esas cajas, añadió Sevik, señalando otra zona de la pantalla. Contenedores de armas humanas estándar, artillería pesada a juzgar por su tamaño. Estudié las imágenes con creciente inquietud. Algo no cuadraba. El equipo de terraformación sugería una habitación a largo plazo, pero las armas pesadas y el personal militar apuntaban a un objetivo más inmediato. ¿Qué crees que buscan?, me preguntó Drell directamente. Antes de que pudiera responder, el dron de Krex transmitió nuevas imágenes desde el otro lado de la colonia. Capitán, necesita ver esto. La pantalla mostraba una enorme excavación de al menos 100 metros de diámetro que se adentraba profundamente en la corteza del planeta. Humanos con trajes de protección especializados entraban y salían del pozo, cargando contenedores de material brillante. ¿Qué demonios es eso?, Sevik susurró. Me incliné más cerca. Mi curiosidad científica superó momentáneamente mi miedo. La sustancia tenía una distintiva luminiscencia azul verdosa que pulsaba con un ritmo interno.
Creo que es Quantium, dije, sin poder disimular el asombro en mi voz. ¿Quantium?, repitió Drell. No conozco ese elemento. Es increíblemente raro. Un elemento cuántico inestable que se produce de forma natural y que puede almacenar y transferir cantidades masivas de energía. Teóricamente es perfecto para sistemas de propulsión más rápidos que la luz, pero es tan raro que la mayoría lo considera mítico si han encontrado un depósito significativo. Entonces, todas las civilizaciones espaciales querrán el control de este planeta. Drell terminó con una precisión sombría, y los humanos lo encontraron primero. Esto lo cambió todo. Una colonia humana construida alrededor de una mina de Quantium cambiaría drásticamente el equilibrio de poder en la galaxia. Con semejante fuente de energía, la expansión humana se aceleraría exponencialmente. Tenemos que informar de esto de inmediato, decidió Drell, mientras recogía el equipo de vigilancia. La coalición necesita saber a qué se enfrenta. Mientras el equipo se preparaba para retirarse, seguí observando el trabajo de los humanos. Había algo casi admirable en su eficiencia, en su concentración absoluta en sus tareas. No tenían ni idea de que los observaban, pero trabajaban como si el destino de su especie dependiera de sus esfuerzos. Quizás así fuera. De repente, uno de los drones transmitió una alarma. Sus sensores habían detectado un vehículo que se acercaba rápidamente hacia nuestra posición. Nos han comprometido, ladró Drell. Muévanse ahora. Abandonamos el equipo restante y huimos al bosque, de regreso a nuestra lanzadera. Me costó seguir el ritmo de los soldados, me ardían las piernas por el esfuerzo. El sonido de vehículos humanos se hizo más fuerte detrás de nosotros. ¿Cómo nos detectaron? Savik jadeó mientras corríamos. Non Drill respondió. Pero los humanos han demostrado repetidamente capacidades sensoriales que superan nuestra comprensión. Tenía mi propia teoría. El cuántico. Podría tener propiedades que no comprendemos del todo. Quizás mejoró su sistema de detección de alguna manera. Una fuerte explosión sacudió el suelo detrás de nosotros. Los árboles se astillaron y cayeron mientras el fuego de armas humanas atravesaba el bosque. No intentan capturarnos, observó Krex. Intentan eliminarnos. Esa comprensión me provocó una nueva oleada de miedo. Esto no era una escaramuza fronteriza ni una disputa territorial. Los humanos estaban protegiendo algo que consideraban vital para su supervivencia. No mostrarían piedad. Llegamos a un barranco que no había sido visible en nuestra aproximación inicial. La caída era de al menos 20 metros con un río caudaloso debajo. El sonido de humanos. Los vehículos se acercaban. Saltamos. Drell ordenó sin dudarlo. Los soldados asintieron y se prepararon. Me quedé paralizado, calculando las probabilidades de supervivencia desde tal altura. El doctor Drell dijo bruscamente: «Esto no es opcional». Antes de que pudiera responder, se oyeron voces humanas entre los árboles. Coordinaban su aproximación, rodeando nuestra posición. «A la de 3», susurró Drell. 1, 2. Un destello cegador surgió del bosque que teníamos detrás, acompañado de una fuerza conmocionante que nos tiró a todos al suelo. Me zumbaban los oídos dolorosamente mientras luchaba por recuperar el sentido. Con visión borrosa, vi figuras humanas emergiendo de la arboleda. Llevaban trajes blindados que parecían absorber la luz ambiental, haciéndolos parecer sombras en movimiento. «No se muevan», ordenó una voz humana en el estándar galáctico con un marcado acento. «Están rodeados». El capitán Drell alargó la mano hacia su arma, pero otro destello de energía lo golpeó directamente. Se desplomó, convulsionando su cuerpo antes de quedarse inmóvil. Los soldados restantes y yo levantamos las manos en señal de rendición. ¿Qué opción teníamos? Un humano se me acercó, quitándose el casco del traje para revelar un rostro que habría sido común entre los de su especie. Piel pálida, cabello oscuro, corto, ojos de un azul grisáceo. Pero la expresión en esos ojos me estremeció.
No era odio ni ira lo que vi allí. Era curiosidad, curiosidad científica. La reconocí porque yo mismo había mostrado esa misma expresión innumerables veces. «Eres el xenobiólogo», dijo el humano. No era una pregunta. Mi sorpresa debió de reflejarse en mi rostro. La boca del humano se curvó en lo que reconocí como una sonrisa, aunque no contenía calidez. «Sí, sabemos quién es usted, doctor Nefari. Sabemos de la justicia inevitable. Sabemos de las preocupaciones del comandante Borla respecto a nuestra presencia aquí. Sabemos bastante sobre las actividades de su coalición». «¿Cómo?», logré preguntar. La sonrisa de un humano se ensanchó. «Porque los hemos estado estudiando igual que ustedes nos han estado estudiando a nosotros. La diferencia es que somos mejores en eso». Y en ese momento comprendí por qué todos los alienígenas temen a una colonia humana. No es su fuerza ni su armas o incluso su imprevisibilidad. Es su paciencia, su metódica e incansable búsqueda de conocimiento sobre sus adversarios. Observan, aprenden y se adaptan. Y para cuando te das cuenta de que son una amenaza, ya es demasiado tarde. El humano me hizo un gesto para que lo siguiera. «Venga, doctor. Quería saber más sobre nosotros. Ahora es su oportunidad. De cerca y en persona». Mientras me conducían hacia la colonia humana con mis compañeros observadores atados y siguiéndome, no pude evitar preguntarme si caminaba hacia mi muerte o hacia el descubrimiento xenobiológico más significativo de mi carrera. La respuesta, como pronto descubriría, era ambas. La colonia humana se veía muy diferente desde el suelo que en las imágenes de vigilancia. Lo que parecía un asentamiento construido apresuradamente era en realidad una maravilla de ingeniería eficiente. Pero los edificios, que parecían sencillos desde arriba, revelaban complejos diseños arquitectónicos que se integraban a la perfección con el paisaje. Incluso como prisionero, no pude evitar admirar el ingenio. Impresionado, preguntó el humano que me había capturado. «Soy el director Tanner, jefe de seguridad del puesto de avanzada Horizonte. Sus técnicas de construcción son inesperadas», admití. Tanner rió, un ladrido agudo que me sobresaltó. «No construimos la mayor parte de esto. Lo ensamblamos. Fabricé unidades modulares diseñadas para parecer rudimentarias desde la vigilancia orbital». Claro, engaño. Debería haberlo previsto. Nos acercamos al edificio central, el del techo reflectante que había visto antes. De cerca, pude ver que el techo no era simplemente reflectante, y estaba compuesto por miles de diminutas células fotovoltaicas que se movían como metal líquido para seguir el movimiento de la estrella del sistema. «¿A dónde me lleva?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Para encontrarme con la persona a cargo, Tanner respondió: «Está muy interesada en hablar con una xenobióloga de su reputación». «Mi reputación». La comprensión me golpeó como un puñetazo. No habían detectado nuestra presencia por casualidad. Sabían que veníamos. Nos habían estado esperando, a mí específicamente. Los miembros restantes del equipo del capitán Drell fueron conducidos a otro edificio. Noté que los manejaban con firmeza, pero sin crueldad. Sin violencia innecesaria, solo un control claro. Era casi profesional. Las puertas del edificio central se abrieron silenciosamente al acercarnos. El interior era fresco y luminoso, con superficies blancas y lisas que contrastaban marcadamente con el paisaje oxidado del exterior. El personal humano se movía con determinación por los pasillos, sin apenas mirarme. O bien estaban acostumbrados a los visitantes extraterrestres, o bien les habían dicho que me esperaran. Tanner me condujo a una gran sala circular dominada por una proyección holográfica de lo que parecía ser la operación de minería cuántica. Una mujer nos daba la espalda, estudiando la pantalla. Su cabello era de un rojo intenso, recogido en un moño apretado en la base del cráneo. «El doctor Madson», Tanner anunció, «he traído a nuestra invitada». Se giró y me impactaron sus ojos de un verde penetrante que parecían mirarme a través de mí en lugar de a mí.
Los humanos tenían una extraña variación en su apariencia. Eso los hacía difíciles de clasificar, lo que quizás explicaba parte de su imprevisibilidad. Doctora Nefari, dijo con una voz sorprendentemente melodiosa. He leído sus artículos sobre xenobiología comparativa. Su análisis de la evolución convergente en el brazo de Orión fue particularmente perspicaz. Parpadeé sorprendido. ¿Ha leído mi trabajo? Por supuesto. Conoce a tu enemigo, como dice el viejo refrán, aunque prefiero pensar en su coalición como un socio potencial que como un adversario. Esto no era lo que esperaba. En absoluto. Por favor, siéntese, señaló una silla que se había transformado a partir del propio suelo. Mobiliario nanotecnológico adaptativo, mucho más avanzado que el que la coalición tenía acceso. Me senté con cautela, consciente de que Tanner permanecía junto a la puerta, observándome con el interés distante de un depredador. Se pregunta por qué lo trajimos aquí en lugar de simplemente eliminar a su equipo de observación, dijo la doctora Madson. La idea cruzó por mi mente. Sonrió, con una expresión genuina, no la fría que Tanner había mostrado antes. Porque la necesitamos, doctora Nefari. Necesitamos a alguien que comprenda la biología humana y no humana. Alguien que pueda ayudarnos con un problema bastante singular. ¿Cuál sería?, pregunté, con la curiosidad profesional superando mi miedo. La doctora Madson manipuló la pantalla holográfica, ampliando el depósito cuántico. Esto no es solo una fuente de energía, doctor. Está vivo. ¿Qué? El Quantium. Es una forma de vida basada en silicio. O quizás cuasi forma de vida sería más preciso. Presenta patrones de crecimiento, responde a estímulos y parece comunicarse mediante fluctuaciones cuánticas. Nunca nos hemos encontrado con algo así. Me incliné hacia adelante, la fascinación reemplazó temporalmente la cautela. Eso es imposible. Se ha teorizado sobre la conciencia basada en elementos, pero nunca se ha confirmado. Sin embargo, respondió, eso es a lo que nos enfrentamos, y está muriendo. Los hologramas cambiaron para mostrar imágenes microscópicas de la estructura celular del Quantium, si es que podía llamarse así. Los patrones no se parecían a nada que hubiera visto antes, con complejas disposiciones geométricas que parecían. Se repliegan sobre sí mismos de maneras que no deberían ser físicamente posibles. El proceso de extracción lo está matando, observé. La doctora Madson asintió. Sí, al principio no nos dimos cuenta de a qué nos enfrentábamos. Para cuando lo comprendimos, ya habíamos extraído porciones significativas del organismo. Hemos detenido la mayoría de las operaciones mineras. Pero ya han comprometido demasiados recursos en esta colonia como para abandonarla. Terminé la frase por ella. Precisamente. Y la coalición difícilmente nos creería si simplemente anunciáramos que habíamos encontrado una nueva forma de vida y la estábamos protegiendo. Asumirían que estábamos acaparando el Quantium para nosotros. No se equivocaba. La coalición había considerado durante mucho tiempo a los humanos como mentirosos por naturaleza, propensos a elaborados subterfugios. La ironía de que ahora fueran completamente honestos conmigo mientras esperaban incredulidad no se me escapó. Entonces, ¿qué quieren de mí?, pregunté. Ayúdenos a comunicarnos con él. Ayúdenos a entender qué necesita para sobrevivir y luego ayúdenos a convencer a su coalición de que esto no es un puesto militar ni una operación minera. Es una situación de primer contacto. Reí, sin poder evitarlo. ¿Quieres que traicione a mi gente para ayudarte? No, dijo con seriedad. Quiero que me ayudes a salvar una forma de vida única y a prevenir un conflicto innecesario. ¿No es eso de lo que se supone que trata la ciencia, doctora Nefari? Descubrimiento y comprensión, no política ni guerra. Me convenció. Antes de unirme a la inevitable justicia, mi trabajo se había dedicado precisamente a esos principios. La militarización de mi investigación había sido un compromiso con el que nunca me había sentido del todo cómodo.
¿Y mis colegas?, pregunté, señalando hacia donde se habían llevado al equipo de Drell. Serán tratados como invitados de honor, no como prisioneros. Una vez que hayamos avanzado, podrán regresar a su nave con usted para entregar nuestro mensaje. ¿Y si me niego? La expresión de la doctora Madson se endureció ligeramente. Entonces tendremos que proceder sin su experiencia. Su equipo será liberado eventualmente, pero sin el beneficio de su validación científica, es probable que la coalición malinterprete nuestras intenciones, y eso podría llevar a resultados que ninguno de nosotros desea. No era una amenaza directa, pero la implicación era clara. Ayúdennos o arriesguen la guerra. Necesitaré examinar el Quantum directamente, dije, tomando mi decisión. Y necesitaré acceso a sus datos de investigación. Su sonrisa le devolvió. Por supuesto, Tanner les acompañará al laboratorio. Todo lo que hemos descubierto hasta ahora estará a su disposición. Mientras seguía a Tanner fuera de la habitación, no podía quitarme la sensación de que me estaban manipulando. ¿Pero con qué fin? Si realmente hubieran descubierto una forma de vida basada en silicio, sería uno de los hallazgos científicos más significativos de la historia galáctica. Y si mentían, bueno, lo descubriría pronto. El laboratorio era un testimonio de la destreza tecnológica humana. Equipo que reconocí de revistas científicas, pero que nunca había visto en persona. Se alineaban en las paredes junto a dispositivos que ni siquiera pude identificar. Un equipo de científicos humanos levantó la vista al entrar. Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y cansancio. Todos, este es el Dr. Nefari Tanner, anunció el Dr. Madson, quien le ha otorgado acceso total al proyecto de la entidad cuántica. Trabajará con nosotros para establecer protocolos de comunicación. Un humano alto, de piel oscura y cabeza rapada, se adelantó. Doctora Pal Lyon, se presentó. Dirijo el equipo de xenobiología. Su reputación lo precede. De nuevo, con mi reputación, empezaba a pensar que los humanos sabían más sobre mí que mis propios colegas. Muéstrenme lo que han encontrado, dije, dejando a un lado mi incomodidad. Durante las siguientes horas, me sumergí en su investigación. Pero los datos eran convincentes. El cuanto, o entidad cuántica, como la llamaban, mostraba efectivamente signos de complejidad organizada, consistente con los sistemas biológicos. Su reacción a los estímulos seguía patrones demasiado regulares para ser aleatorios, pero demasiado variables para ser simples reacciones físicas. Lo más intrigante eran las lecturas de energía. La entidad emitía fluctuaciones cuánticas en secuencias que, al mapearse a lo largo del tiempo, creaban patrones reconocibles, no ruido aleatorio, sino algo estructurado, algo intencional. ¿Lo ves, verdad?, dijo el Dr. Epan, observándome estudiar las lecturas. Asentí lentamente. Se está comunicando o intentándolo. Eso es lo que pensamos también. Pero no podemos descifrarlo. Los estados cuánticos cambian demasiado rápido para que nuestros instrumentos los capturen por completo, y los algoritmos de reconocimiento de patrones siguen encontrando interpretaciones contradictorias. Estudié la representación visual de las fluctuaciones, una matriz tridimensional, de puntos de luz pulsantes que cambiaban de color al cambiar de estado. Algo en ello me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo. Necesito ver la entidad directamente, dije. El Dr. Aolan intercambió miradas con Tanner, quien se había quedado en el laboratorio, aparentemente para ayudar, pero claramente también para monitorearme. No es precisamente seguro, advirtió Tanner. La exposición prolongada causa efectos neurológicos en humanos. Desorientación, alucinaciones, en algunos casos parálisis temporal. No soy humano. Señalé que mi estructura neurológica es significativamente diferente. Lo que significa que no tenemos ni idea de cómo podría afectarte. El Dr. Ayet descubrió que podría ser completamente inofensivo o podría matarte al instante. Lo consideré. ¿Qué medidas de protección utilizan?
Trajes especializados con campos de amortiguación cuántica. Reducen los efectos, pero no los eliminan por completo. E interfieren con las lecturas detalladas, lo cual es parte de nuestro problema. Una idea empezó a formarse en mi mente. ¿Y si ese es el punto? ¿Y si la entidad se comunica mediante interacción neurológica directa y tu equipo de protección lo impide? Los humanos se miraron, aparentemente considerando esta posibilidad por primera vez. Eso explicaría por qué nuestros sensores remotos no pueden decodificar los patrones, dijo el doctor Appellan pensativo. Pero también significaría que alguien necesita hacer contacto directo, terminé. Y como soy el único no humano disponible, soy el sujeto de prueba lógico. Tanner frunció el ceño. El doctor Matson no autorizará ese riesgo. Entonces no se lo digas, sugerí. No hasta que tengamos resultados. La audacia de mi afirmación me sorprendió incluso a mí. Quizás los humanos ya me estaban contagiando. Tras mucho debate y preparación, seguimos con el plan. Me acercaría a la entidad con el equipo de protección mínimo, justo el necesario para evitar daños físicos por radiación, pero nada que bloqueara una posible interacción cuántica. El doctor Alpan monitorearía mis constantes vitales a distancia, y Tanner estaría a mi lado con el equipo de extracción de emergencia si las cosas salían mal. La cámara que albergaba a la entidad cuántica era una vasta caverna en las profundidades de la colonia. Las paredes brillaban con la misma luminiscencia azul verdosa que había observado en las imágenes de vigilancia, pero el efecto era mucho más dramático en persona. La luz pulsaba con un ritmo casi hipnótico, como un latido o un patrón respiratorio. En el centro de la caverna había una depresión llena de una sustancia líquida que se arremolinaba y que, de alguna manera, permanecía contenida sin ninguna barrera visible. Este era el núcleo de la entidad, la forma más concentrada de cuántico. Al acercarme, sentí un extraño hormigueo en la piel. Mi monitor biométrico mostraba una neurona elevada. Actividad, pero nada peligroso todavía. Aún recibiendo sus signos vitales, la voz del doctor Appellan llegó a través de mi comunicador. Todo parece estable. ¿Cómo se siente? Aturdido. ¿Pero funcional? Respondí. La luminiscencia parece intensificarse a medida que me acerco. De hecho, la pulsación se había acelerado y los colores cambiaban con mayor rapidez. Era casi como si la entidad estuviera excitada o agitada por mi presencia. Me detuve al borde de la depresión, mirando el cuantium arremolinado. A esta distancia, pude ver que no era realmente líquido. Era más como millones de partículas diminutas moviéndose en perfecta coordinación, creando la ilusión de un movimiento fluido. Voy a hacer contacto, dije, arrodillándome junto a la depresión. Ten cuidado, advirtió Tanner. A la primera señal de problema, lo rescataremos. Extendí la mano hacia el cuantium. La sensación de hormigueo aumentó hasta un nivel casi doloroso, pero la superé. Cuando mis dedos tocaron la superficie de la masa arremolinada, una descarga de energía me recorrió el brazo. Y entonces, la información de conexión me inundó. Mi conciencia no en palabras o imágenes, sino en concepto puro, comprensión sin lenguaje, conocimiento sin contexto. Fue abrumador, desorientador y absolutamente estimulante. La entidad era antigua, no solo viejo para nuestros estándares, sino verdaderamente antiguo. Había existido antes de la formación del planeta, un viajero cósmico montado en asteroides y cometas a través del vasto vacío del espacio. Había visitado innumerables mundos, absorbiendo energía e información, creciendo y aprendiendo. Y no estaba solo. Había otros de su tipo esparcidos por toda la galaxia, comunicándose a través de grandes distancias mediante entrelazamiento cuántico. Una red de conciencia que existía fuera de las limitaciones de la comunicación a la velocidad de la luz. Los humanos no lo habían matado con la minería. Le habían estado haciendo daño. Sí, pero la entidad era mucho más resistente de lo que pensaban. Había estado intentando comunicarse con ellos para compartir sus conocimientos,
pero sus limitadas capacidades de percepción no podían recibir sus mensajes. Yo era el puente que había estado esperando. Mi neurología no humana era lo suficientemente diferente de los patrones terrestres estándar como para ser compatible con su método de comunicación. Y lo que quería comunicar era urgente. Algo estaba por llegar. Algo antiguo y terrible. Una amenaza no solo para la entidad cuántica o para los humanos o para mi especie, sino para toda la vida en la galaxia. Una oscuridad consumidora que había perseguido a la especie de entidad durante eones siguiendo sus firmas cuánticas a través del cosmos. Al extraer el cuanto, los humanos sin darse cuenta habían amplificado su firma cuántica, creando una baliza que los cazadores podían seguir. Doctor Nefari, ¿puede oírme? La voz de Tanner parecía distante, sin importancia comparada con la inmensidad de comprensión que fluía a través de mí. Con esfuerzo, logré recuperar parcialmente la conciencia ordinaria. Te escucho. No rompas la conexión. Está comunicando. Su actividad neuronal está fuera de serie, informó el doctor Afilean con voz tensa. Pase lo que pase, está afectando la química de tu cerebro. Está bien, insistí, aunque no tenía forma de saber si eso era cierto. Ahora entiendo qué es la entidad. ¿Qué quiere? Cuéntanos, instó Tanner. No había suficiente tiempo. Jadeé cuando otra ola de la información me atravesó. Necesito mostrártelo. La entidad entendió mi intención y cooperó a través de mí. Extendió su conciencia hacia afuera, tocando las mentes de Tanner y del doctor Afalean con una versión más suave de lo que yo estaba experimentando. Escuché sus exclamaciones de sorpresa que se convirtieron en asombro cuando recibieron el mensaje de la entidad. No era la descarga completa que estaba experimentando, pero sí la suficiente para comprender la situación. Dioses arriba, susurró el doctor Afalean. Es una advertencia. Necesitamos llevarle esto al doctor Madson inmediatamente, dijo Tanner, su estoicismo habitual destrozado por el asombro. Y a su coalición, doctor, todos necesitan saber sobre esto. Tanto la violencia como la compasión. Estos no eran defectos ni amenazas. Eran exactamente lo que la galaxia necesitaba para enfrentar la oscuridad que se avecinaba. Y mi pueblo, todas las especies de la coalición tendrían que apoyarlos. Nuestras diferencias eran nuestra fuerza. Nuestras variadas percepciones y habilidades nos permitirían ver y luchar contra lo que ninguna especie podría afrontar sola. La conexión comenzó a desvanecerse a medida que la entidad agotó su capacidad para mantener el vínculo. Antes de que me liberara por completo, me dejó una última impresión. Gratitud. No solo por mi voluntad de conectarme con él, sino por el potencial que vio en toda la vida sensible. El potencial de unirnos contra la extinción. Me desplomé cuando se rompió la conexión. Mi mente se tambalea por la experiencia. Tanner me atrapó antes de que cayera al suelo. Su expresión pasó de la sospecha a algo cercano al respeto. ¿Estás bien?, preguntó. Creo que sí, logré decir, aunque mi cabeza palpitaba y mi visión se nublaba. ¿Viste? ¿Entendiste? Suficiente, asintió. Más que suficiente. El doctor Afalean ya estaba pidiendo asistencia médica y reportándose al doctor Madson. Vince se movió rápidamente después de eso. Me llevaron a su centro médico para que me examinaran mientras el liderazgo humano convocaba una reunión de emergencia. Cuando me autorizaron a salir del área médica, ya se había elaborado un plan. La doctora Madson me recibió en el pasillo con expresión solemne pero decidida. Su barco de coalición nos ha estado saludando sin parar desde que perdieron contacto con su equipo, me informó. Están amenazando con una acción militar si no los devolvemos inmediatamente. Déjame hablar con ellos, dije. Explicaré lo que hemos descubierto, asintió. Ese es el plan. Pero hay más. Hemos comenzado los preparativos para reubicar la entidad, o al menos la mayor parte de ella que podamos transportar de manera segura. Si vienen sus cazadores, no podemos dejarlo aquí como cebo. ¿A dónde lo llevarás? En algún lugar seguro. Un lugar conocido solo por unos pocos. Los representantes de su coalición serán informados una vez que acepten cooperar. Entendí la precaución.
La confianza entre nuestros pueblos era, en el mejor de los casos, frágil. Una hora más tarde, me encontraba ante una pantalla de comunicación, frente a la mirada sospechosa del comandante Bora. «Doctora Nefari», me saludó fríamente. «¿Estás hablando libremente?» «Lo soy, comandante», le aseguré. «Y tengo información urgente que concierne a la seguridad de toda la galaxia». Le expliqué todo. La entidad, su advertencia, el peligro que se aproxima. Pude ver la incredulidad en sus ojos, la suposición de que había sido coaccionada o manipulada. «Comandante», dije finalmente, «sé que esto suena increíble, pero lo he vivido directamente. La entidad me permitió conectarme con su conciencia. Lo que aprendí allí cambia todo lo que creíamos saber sobre los humanos y sobre nuestro lugar en el cosmos. Espera que tome la palabra de un científico capturado y de nuestros adversarios históricos de que algún mineral sensible nos está advirtiendo sobre una amenaza cósmica». Su escepticismo era palpable. «No», respondí. «Espero que lo verifique usted mismo. Los humanos han acordado permitir que una delegación de la coalición se reúna con la entidad en condiciones controladas. Puedes experimentar su mensaje directamente como lo hice yo», lo que le hizo reflexionar. No fue la oferta de engañadores o conquistadores. En los días siguientes, representantes tanto de la coalición como del gobierno humano se reunieron en la colonia. Cada uno experimentó la conexión con la entidad cuántica y cada uno emergió cambiado. Las viejas enemistades no desaparecieron de la noche a la mañana, pero quedaron eclipsadas por la amenaza mayor que se vislumbraba en el horizonte. Se estableció un grupo de trabajo conjunto para reubicar la entidad y preparar defensas contra los cazadores que se acercaban. Los equipos de investigación comenzaron a estudiar la red de comunicación cuántica de la entidad, con la esperanza de contactar a otros de su tipo para obtener ayuda, y me encontré en un nuevo rol de enlace entre especies que alguna vez se habían visto entre sí con nada más que sospecha y miedo. La ironía no pasó desapercibida para mí. Yo, que antes había catalogado todas las razones para temer la expansión humana, ahora abogaba por una cooperación más estrecha con ellos. 6 meses después, mientras estaba en la plataforma de observación del nuevo buque de investigación humana de la coalición conjunta, Quantum Geraisens, observando las estrellas pasar mientras escoltábamos a la entidad contenida de forma segura a su nuevo hogar, reflexioné sobre lo que había aprendido. Sí, los humanos todavía eran peligrosos. Su adaptabilidad, su impulso implacable, su capacidad de violencia, estas cualidades no habían desaparecido. Pero esas mismas cualidades los convirtieron en aliados invaluables contra la oscuridad venidera. Lo que mi gente temía en ellos era exactamente lo que podría salvarnos a todos. El director Tanner se unió a mí en la ventana gráfica. Su habitual expresión severa se suavizó un poco por nuestras experiencias compartidas. ¿Tiene dudas, doctor?, preguntó, notando mi estado de ánimo pensativo. Negué con la cabeza. En absoluto. Simplemente contemplando la ironía de la situación. ¿Qué ironía? Hay tantos para elegir. Sonreí ante eso. Los humanos y su humor. Otro rasgo que nunca habíamos apreciado adecuadamente. Que las cualidades que nos hicieron temer a las colonias humanas son las mismas que ahora nos dan esperanza. Le expliqué su obstinada determinación, su innovación tecnológica, su voluntad de luchar contra obstáculos abrumadores. Tanner consideró esto y luego asintió. Quizás por eso la entidad nos buscó. Reconoció algo en la humanidad que podría enfrentarse a sus cazadores. Quizás estuve de acuerdo. O tal vez simplemente reconoció lo que he llegado a comprender. Ese miedo puede cegarnos ante aliados potenciales y esa diversidad de especies de pensamiento y enfoque es nuestra mayor fortaleza. Las estrellas continuaron pasando mientras viajábamos hacia el futuro desconocido, llevando con nosotros una conciencia antigua y una nueva alianza. Los cazadores estaban llegando, sí, pero por primera vez en quizás millones de años, encontrarían a sus presas esperando y listas, unidas contra la oscuridad. Y por eso todo alienígena había temido una colonia humana. No porque los humanos fuéramos monstruos o conquistadores, sino porque en el fondo siempre habíamos intuido su potencial para cambiarlo todo. Y ahora finalmente ese cambio había llegado.